gustaría compartiros en esta mañana una reflexión. Justo estaba leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 2, y es el momento cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Muro de los Lamentos, también conocido como el Muro Occidental, es una parte de la antigua muralla que tiene más de 57 metros de altura. ¿Sabéis por quién fue construida? Por Herodes el Grande, como el muro de contención del complejo del Monte del Templo. En el año 70 después de Cristo, tal como lo dijo Jesús, las tropas romanas de Tito Flavio entraron en Jerusalén destruyendo por completo el templo y redujeron la ciudad a escombros. Fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de Jerusalén. Aunque supuestamente la idea de Tito era dejar en pie el muro occidental para recordar la victoria de Roma sobre Judea, fueron los judíos en ese tiempo los que atribuyeron a la promesa de Dios de proteger una parte del templo que simbolizara su alianza con el pueblo. En la actualidad, solo tienes que ver las imágenes. De hecho, próximamente, mes de noviembre, tenemos un viaje a Israel. Si queréis más información, visitar la página web sefaradisrael.com. Escribirnos también por WhatsApp si queréis reservar vuestra estancia en este viaje que vamos a hacer próximamente. Pues en la actualidad, más de 2000 años después, el Muro Occidental o Muro de las Lamentaciones sigue siendo un lugar sagrado para los judíos. Llegan de todas las partes del mundo para orar, para pedir por la reconstrucción del templo y también por otras plegarias. Aunque para nosotros los cristianos el Muro de los Lamentos es solamente un lugar de solemnidad, de respeto por lo que nos recuerda, lo creas o no, el Muro de los Lamentos puede representar la vida de muchos cristianos en la actualidad. Para muchos cristianos, su vida espiritual es como el Muro de los Lamentos. Ruinas, un recuerdo de lo que un día fue glorioso. Apocalipsis capítulo 2, verso 2, 3, 4 y 5 dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado a todos mentiroso. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El templo de Herodes era un lugar, como sabemos y como dice la palabra de Dios, majestuoso, glorioso, con edificios, algo que los judíos del tiempo de Jesús se enorgullecían. Algunos años después fue destruido completamente. Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La vida espiritual de muchos hermanos solamente son recuerdos de los días gloriosos en los cuales servían al Señor. Su relación personal con Dios era espléndida, todos los días oraban, leían la palabra, pero algo ha cambiado. Nuestros hermanos habían edificado, tenían lecturas bíblicas diarias, tiempos preciosos de oración, adoración en familia, tiempos preciosos de congregarse constantemente con gozo, pero ahora, ¿qué pasa? Ahora han dejado su primer amor, como dice la carta de Apocalipsis. Lo que antes fue algo lleno de mucha bendición, hoy solamente son ruinas. Hoy solamente son recuerdos de lo que un día fue una vida cristiana victoriosa. Tenemos así, hermanos y hermanas, en la fe. Muchos cristianos recuerdan cómo fue su vida antes. Recuerdan lo que un día fue para ellos una vida de victoria. Lastimosamente hay muchos cristianos en su vida que están lejos de Dios y están lejos también de la iglesia porque han levantado su propio muro de lamentos. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Este versículo nos declara una verdad espiritual. No nos va a ir bien lejos de Dios. No nos va a ir bien si nos apartamos de Él. Ayer estuvimos en el concierto solidario que está realizando la ONG Remar en este Congreso Remar Internacional, y en uno de los momentos el Grupo Misión iba a presentar la canción. Y Rafa González, el bajista de la agrupación, dijo unas palabras al respecto sobre cómo estaba antes, cómo había cambiado, ¿no? Un poquito, ¿no? ¿Quién diría lo que se hacía en el pasado y cómo están las cosas en el presente? También lo hablábamos con José Luis aquí en directo, en Amigos, ¿no? Él no se imaginaba estar aquí, ¿no? Miras cómo estaba tu vida en el pasado, echas la mirada atrás y dices, wow, si hace años yo era una mala persona, hace años tenía problemas de drogas, problemas de alcohol, hace años no respetaba a mis autoridades, a mis padres, y ahora veo cómo Dios ha cambiado mi vida. Hay hermanos así, que han levantado su propio muro de lamentos. Hay hermanos así que hace años iban muy bien, pero de repente sucedió algo en su vida que cambió toda la situación. No nos va a ir bien si nos alejamos de Dios. ¿Qué hacía Pedro cuando prendieron a Jesús? Seguía al maestro de lejos. Y muchas veces nosotros seguimos a Jesús de lejos. Por miedo a que nos vean, por miedo al que dirá la sociedad. No nos va a ir bien lejos de Dios. Si nos apartamos del Señor, de sus caminos, de su iglesia, es una mala decisión. ¿Por qué no vuelven? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Por qué los hermanos que empezaron muy bien en el ministerio, en la iglesia, vuelven hacia atrás? Vuelven al mundo. ¿Por qué se mantienen lejos del Señor? La respuesta es porque han levantado un muro de lamentos, una muralla llena de quejas, una muralla llena de murmuración, llena de piedras de crítica. Han edificado un muro con piedras de soberbia y resentimiento. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Somos expertos en criticar a los demás, somos expertos en quejarnos. Edificamos muros con piedras de soberbia. Andamos resentidos todos los días. Han edificado y edificamos, porque yo también lo hago muchas veces. Edificamos un muro que no nos deja volver. Somos así. Hoy en día hay personas que levantan muros de lamentos y eso nos mantiene lejos del Señor. Eso nos mantiene lejos de la iglesia. Y vivimos lamentando, quejándonos de todo lo que tenga que ver con la iglesia, de todo lo que tenga que ver con el Señor. Hoy el Señor nos invita a derribar ese muro de lamentos que hemos levantado, y por eso el Señor nos hace unas preguntas que puedes encontrar, por ejemplo, en el libro de Lamentaciones. Ya que estamos hablando de muros, pues vamos al libro de las Lamentaciones. Primera pregunta: ¿qué estás haciendo con tus propios errores? ¿Qué estás haciendo con tus pecados? Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Puede ser una realidad lo que te ha hecho alejarte de los caminos del Señor. Puede ser que a lo mejor los pecados de tus prójimos, de los hermanos de la iglesia, de los pastores, de los líderes, han hecho que tú te hayan hecho que tú has levantado un muro o que te hayas apartado de la congregación. Ya no quieres nada con la iglesia. A lo mejor algún hermano te ha tratado mal y has levantado un muro contra esa persona. Es curioso que cuando levantamos muros, no solo es contra los hermanos, al final le echamos la culpa a Dios. Metemos a Dios en el mismo saco. En vez de solucionar el problema con nuestro hermano, al levantar ese muro también lo estamos levantando contra Dios. Si dices que amas a tu hermano y no le perdonas, pero luego también levantas las manos y dices yo amo a Dios, ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves y a tu hermano que todos los días ves? No le amas, no le perdonas. Seguramente haya personas hipócritas en la iglesia, en tu vida, en tu familia. Pero ¿qué pasa con nuestra propia hipocresía? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Puede ser que nos alejemos del Señor por los pecados ajenos, pero ¿quién nos puede ayudar con nuestros propios pecados si no es Dios? Tenemos que dejar de lamentarnos de los pecados ajenos y comenzar a reconocer también esos propios pecados que tenemos nosotros. Esta es la pregunta que te estaba formulando. La primera, ¿qué estás haciendo con tus propios errores, con los pecados? La segunda pregunta es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está la vida espiritual de tus hijos, de tu familia? Marcos capítulo 10, verso 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hay muchos cristianos que han levantado su propio muro de lamentos en contra de las iglesias, pero no se dan cuenta que alejar a sus hijos y a su familia de los caminos de Dios es la peor decisión que pueden tomar. Alejar a nuestros hijos de los caminos del Señor significa acercarnos a los caminos del mundo. Y en los caminos del mundo, en los caminos del enemigo, pues fíjate, es que no hace falta ni que te diga lo que puede suceder. El enemigo ha venido a eso, busca a quien devorar. Y los jóvenes hoy en día son presa fácil del enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ese muro de lamentos que has levantado está afectando la vida espiritual de tus hijos, de tu familia. Tú como padre o madre deberías animar a tus hijos a buscar más de Dios. Si no lo haces, les estás sirviendo de tropiezo, les estás siendo útil al enemigo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molina al cuello y se la arrojase en el mar. Es una pequeña reflexión que quería compartir con vosotros en este día. Una reflexión que nos tiene que hacer meditar, ¿no? No te quedes detrás del muro de los lamentos que has levantado. Tienes que derribar ese muro. Vuelve al camino de Dios, vuelve con tu familia a congregarte, con constancia, pero no esperes más. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de derribar ese muro de lamentos y excusas para volver a los caminos del Señor. Como dice el salmista, Salmo 18, verso 29, contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.